¿Empiezas tú? No tengo las preguntas. Ah, empiezo yo. Claro, ¿no? A nuestra hija se le ha ocurrido que nos tenemos que entrevistar. Así que, Ariadna Álvarez Pou, vamos a hacer la entrevista. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del caballo? Fueron entre sorprendentes para mí y yo diría que aterradores, porque yo no tenía ningún contacto ni idea de esto, y fue a través de una tía abuela mía que decidió que, como todos los de la familia, de esa parte de la familia, todos montaban a caballo, de siempre, pues que teníamos que montar a caballo. Y entonces me llevaron con 8 años al picadero donde empecé a montar, y el primer contacto fue meterme en el box del caballo de esta tía abuela mía, que era un caballo muy grande, y era un sitio con unos boxes muy pequeños. Y entonces yo me acuerdo que yo debía tener una estatura que llegaba más o menos con mi cabeza a la barriga del caballo abajo, y claro, me quedé pegado a la pared rezando para que aquella especie de ser inmenso no le diera por moverse y chafarme entre la pared y él, con lo cual lo pasé bastante mal. Y luego la verdad es que, bueno, pues estuve pasando miedo bastante tiempo hasta que empecé a relajarme y a disfrutar de ello, ¿no? ¿Cuántos años tenías? 8 años. 8 años. ¿Y no montaste en pony? No había ponis. No había Maya Bous No en había esas ponis, épocas. no. ¿Cómo me conociste a mí? Bueno, Yo ya lo sé, pero sí, bueno. vinieron a buscarme a Barcelona para dar un clinic en Gerona, así fue, y entonces fue muy curioso además porque en esa época, en ese momento, había salido uno de los números de Revista El Caballo, era una revista que existía entonces, ya hace muchos años que no existe. La Revista El Caballo, en esa revista anterior a ese clinic, yo salía en la portada, porque había ganado pues no sé qué premios, y se hacía además el bautismo de un caballo que patrocinaba la discoteca Pandown de Barcelona, y en la contraportada, anunciando unos pantalones de montar, salía Maya, que hacía de modelo de esos pantalones de montar. Y curiosamente además, el fotógrafo que hizo las fotos para ese anuncio, esa contraportada, era un íntimo amigo mío de entonces, Juan Enrique, que bueno, pues nos conocía a los dos sin que nosotros nos conociéramos entre nosotros todavía. Y bueno, pues todo empezó en el clinic aquí en Gerona. Pues seguimos de clinic hace ya 31 años y, en fin, yo procuro dar menos clinics desde entonces porque, claro, no sé, ¿no? Pueden pasar cosas y trascendentes y, en fin. Sí, hay que controlar. Sí. ¿Qué era el ecuestre? El ecuestre era un picadero que había en Barcelona, al lado de Plaza Bonanova, estaba en medio de la ciudad, y ahí es donde empecé a montar yo y, bueno, muchísima gente, ¿no? En aquella época, porque en aquella época los 3 sitios donde se podía montar en Barcelona era el Club de Polo, que estaba en el mismo sitio, en Diagonal, la Escuela de Equitación Tomás, que estaba en Numancia, Diagonal, y el Ecuestre, que estaba en la calle Ciudad de Balaguer, al lado de la Plaza Bonanova de Barcelona, y era el picadero donde yo comencé a montar en ese momento, ¿no? En el ecuestre yo había montado y dejé de montar porque me mareaba, porque tenía forma de huevo. Sí, había solo una pista cubierta. Tenía forma de huevo. Efectivamente, una pista cubierta en forma de huevo y sitio para 75 caballos alrededor de la pista cubierta en boxes, cuadras corridas, en fin, era una... Y yo me mareaba, llegué a montar allí 4 veces solo porque me mareaba. ¿Ha cambiado la equitación en España en los últimos 20 años? Sí, ha cambiado de una forma dramática en sentido positivo, ¿no? Realmente hay muchísimo más conocimiento, hemos podido acceder a mucha más información. En los últimos 20 años, vamos, el cambio, por lo menos en la equitación en doma clásica, ha sido absolutamente enorme. Un referente en el mundo de la doma clásica. He tenido varios referentes a lo largo de mi vida. He sido muy fan de Klimke, que ya no existe. Me impresionaba muchísimo otro entrenador alemán que no existe, que era Herbert Rebain. Y actualmente, bueno, yo diría que tengo 2 referentes. Uno, desde luego, es Karl Hester, por su elegancia innata y la forma en que interpreta este deporte. Indiscutiblemente otro referente es español, que es Beatriz Ferrer Salat, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, yo conozco toda su trayectoria desde que era muy jovencita,
y es espectacular, espectacular su carrera y lo que ha sabido hacer consigo misma a lo largo de los años para llegar a donde está, que desde luego está arriba de todo a nivel mundial, ¿no? Y es una persona realmente de la que tomar apuntes a todos los niveles. ¿Qué características tiene que tener alguien para llegar a ser un buen jinete, según tu criterio? Si lo supiera, yo sería un buen jinete. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo supongo que hay que ser paciente, constante, equilibrado, empático y quizá además tener unas ciertas capacidades no solo psicológicas sino físicas, ¿no? que te permitan utilizar tu cuerpo de la forma necesaria para lograr la conexión total con el caballo, no solo a nivel psicológico, psíquico, también hay que el componente físico creo que también importa. Bueno, yo esta ya me la sé, pero me gusta comentarla. Nos han dicho que es un poco despistado. Muy despistado. No, eres un poco despistado. Cuéntanos qué te pasó con Josep Massana en un concurso. Bueno, fue una cosa curiosa, yo no sé si fue en Valencia, porque además cada vez que me lo dicen, me dicen que es en un sitio y a mí me parece que es en otro, porque es que como no me acuerdo, pues no lo sé. Pero es cierto que ocurrió. Llegué a Valencia en coche y aparqué, al cabo de unos minutos de estar allí me encontré con Josep en el concurso, ¿no? Y le pregunté, le dije, hombre Josep, qué bien, qué alegría verte por aquí, ¿cómo has venido, cómo has llegado? Y se quedó con una cara un poco rara mirándome y me contestó, he venido contigo en el asiento de a tu lado del coche. Y es verdad que vino conmigo, pero es que, no sé, pues en ese momento la verdad es que me quedé, no sé, me debí despistar, no me acordaba, y entre eso y que Josep, hay que decir, es una persona muy discreta, quiero decir que a lo mejor, claro, fuimos desde aquí, de San Martí a Valencia, que total no son más que 4 horas de coche, y a lo mejor no me percaté de que lo llevaba sentado al lado. La última, para finalizar, un sueño. Es un poco complicado esto, porque bueno, yo he tenido siempre cierta tendencia al misticismo, eso es una realidad, ¿no? Y últimamente pues estoy escuchando muchas cosas de pensadores y de místicos y de todo el mundo, y no sé, el otro día, por ejemplo, estuve viendo una charla en la que explicaban, bueno, que en un momento, cuando te quedas dormido, lo que ocurre mientras tú duermes sucede en el tiempo, es como una sola dimensión, ¿no? Porque en realidad el mundo tridimensional se desvanece cuando caes dormido, se desvanece totalmente, y lo que sucede pues en el pensamiento, que el pensamiento sucede en una sola dimensión. Entonces, estando dormido en esa dimensión simple que es el pensamiento, aparece un mundo completo, tridimensional, que vives de una forma además absolutamente real, tan real como vivimos el mundo que estamos viviendo ahora, y con el añadido de el tiempo que también transcurre dentro de ese sueño. Es decir, son las 4 dimensiones que suceden realmente en la dimensión del pensamiento, que el pensamiento siempre está en la dimensión del tiempo, no sucede como la realidad tridimensional que vivimos, ¿no? Bueno, llega un momento que te puedes además preguntar si esa experiencia que has tenido durante el sueño, que es tan real como lo que está sucediendo ahora mismo y que está captando esta cámara, si esa es la realidad o la realidad es en la que estamos ahora y que estamos ahora filmando. Entonces te puedes plantear que lo mismo que tú de repente te despiertas y se desvanece ese sueño, a lo mejor me puedo despertar en un momento dado y esto también se desvanecería, ¿no? Entonces, no sé, hablamos siempre además estamos hablando también de dimensiones, ¿no? De lo que ocurre en el mundo tridimensional y luego cuando añades el tiempo, y bueno, sabemos que la percepción es lo que nosotros podemos saber a través de nuestros sentidos, es lo que nos liga al mundo tridimensional en el que vivimos, ¿no? Y luego está la concepción, que es el pensamiento, que eso funciona exclusivamente en la dimensión del tiempo, pero no sé, este hombre decía que por qué no puede haber más dimensiones que aquellas que nosotros
conocemos, ¿no? Que podría haber, bueno, pues no sé, en vez de las 3 dimensiones más el tiempo que conocemos, otras dimensiones que evidentemente nuestra mente es absolutamente incapaz de imaginar. Entonces, bueno, pues mi sueño sería llegar a ser consciente al mismo tiempo en ambos mundos y, ¿por qué no?, en otros mundos que pueden existir ligados a otras dimensiones que no tenemos la capacidad siquiera de imaginar. Yo me he llegado a plantear que decimos siempre que hay que ser abiertos de mente, pero a lo mejor lo que hay que hacer realmente es acabar de cerrar la mente del todo, trascenderla y llegar a un punto que nos permita conectarnos con esa otra realidad que seguro que existe a otros niveles y que la mente que nos ha dado bueno, pues la vida en la que estamos ahora no nos permite, es como una antena que nos permite conectar solo a determinados niveles con determinadas cosas, pero hay un montón de cosas que pueden estar pues en dimensiones diferentes con las que no tenemos la capacidad de conectar, ¿no? Muy bien, pues ese es el sueño de Víctor Álvarez. Ese es mi sueño, bueno, es un sueño sencillo como el de cualquier otro humano, ¿no?